Si hay una banda que llevó el concepto de guerra y destrucción al extremo dentro del war metal, esa es Bestial Warlust. Desde Australia, este grupo emergió en los años 90 con un sonido tan crudo y agresivo que parecía más una declaración de guerra que música. En una época donde el black metal estaba dominado por la escena noruega con su atmósfera gélida y melancólica, Bestial Warlust optó por un enfoque radicalmente diferente, un sonido sucio, salvaje y devastador. Influenciados por bandas como Blasphemy y Sarcófago, llevaron el caos un paso más allá, creando una avalancha de ruido donde las guitarras parecían cuchillas, la batería un bombardeo incesante y la voz una invocación a la destrucción total. Esta es la historia de Bestial Warlust. A principios de los 90, la escena del metal extremo estaba en plena ebullición. Mientras el black metal noruego dominaba con su sonido frío y atmosférico, en el otro extremo del mundo, en Australia, se gestaba algo completamente diferente, un enfoque más primitivo, más brutal y sin concesiones. Fue en este contexto donde nació Bestial Warlust, una banda que no buscaba simplemente tocar música extrema, sino desatar una guerra sonora. La banda se formó en el 93 en Melbourne, Australia, de las cenizas de Corpse Molestation, una banda de death metal underground que ya mostraba algunos indicios de la brutalidad que más tarde definiría a Bestial Warlust, liderados por Damon Bloodstorm en la voz y KK Warlust en la guitarra. Decidieron dar un giro más agresivo a su música y abandonar el death metal para adoptar un enfoque mucho más crudo e implacable. Desde el principio, Bestial Warlust se propuso a llevar el metal extremo a su máxima expresión, inspirados por la ferocidad de bandas como Blasphemy, Sarcófago y Beherit. Tomaron lo mejor de estos pioneros del caos y lo llevaron un paso más allá. Su música era un ataque frontal, sin estructuras tradicionales, sin respiros, solo un asalto sonoro continuo. El cambio de nombre a Bestial Warlust refleja perfectamente su nueva visión, un culto a la guerra, la barbarie y el caos absoluto. Sus primeras composiciones eran rápidas, violentas y completamente caóticas. Sin preocuparse por la técnica o la accesibilidad, este enfoque extremo hizo que rápidamente se ganaran una reputación dentro del underground australiano como una de las bandas más salvajes de la época. El siguiente paso fue llevar su música al estudio. La banda comenzó a grabar su primer material con un sonido crudo e intransigente que pronto captaría la atención de la escena global del metal extremo, con una imagen que evocaba el culto a la guerra y una actitud de absoluto desprecio por cualquier tipo de convencionalismo musical. Bestial Warlust estaba lista para desatar su primera obra de destrucción sonora. En 1994, Bestial Warlust lanzó su álbum debut, Vengeance War Till Death, un ataque sonoro que definiría los límites del metal extremo. Desde el primer segundo este disco no daba tregua, era un asalto ininterrumpido de riffs afilados, baterías frenéticas y una producción sucia y agresiva que capturaba la esencia más primitiva del black death metal. Canciones con títulos como Satanic eran brutales en todos los aspectos, letras cargadas de imágenes bélicas, un sonido abrasador y una ejecución que prioriza la violencia sonora sobre la técnica. La influencia de bandas como Blasphemy, Beherit y Sarcófago era evidente, pero Bestial Warlust llevó el caos aún más lejos, estableciendo un estándar que más tarde sería adoptado por bandas de war metal como Revenge y Black Witchery. Lo que hacía que Vengeance War Till Death fue tan impactante no solo era su sonido demoledor, sino su atmósfera. Cada pista sonaba como una marcha hacia la aniquilación total, una banda sonora para la guerra y el exterminio. La producción, lejos de ser pulida, tenía un tono crudo y cavernoso que solo aumentaba la sensación de salvajismo. Un año después, en 1995, la banda regresó con su segundo y último álbum, Blood and Velour. Este disco mantuvo la intensidad pero con un sonido ligeramente más estructurado. La producción, aunque seguía siendo cruda, era más clara en comparación con su debut, permitiendo que la instrumentación fuera aún más devastadora. Este álbum demostraba que Bestial Warlust no solo era ruido, había una intención detrás de cada explosión de violencia musical. Sin embargo, a pesar de la brutalidad de estos discos, la banda comenzó a fracturarse internamente. Tensiones entre los miembros y diferencias creativas hicieron que poco después del lanzamiento de este álbum, Bestial Warlust se desintegrara. Aunque su existencia fue breve, su impacto en el metal extremo fue duradero.
A pesar de su corta discografía, Bestial Warlust logró influenciar a una nueva generación de bandas que continuarían su legado. Su sonido crudo, su estética bélica y su actitud de destrucción total sirvieron de inspiración para el surgimiento de un nuevo movimiento dentro del metal extremo, el War Metal. Hoy en día los álbumes de Bestial Warlust son considerados piezas de culto dentro del underground. A pesar de su corta existencia, Bestial Warlust dejó una huella imborrable en la historia del metal extremo. Con solo 2 álbumes lograron capturar la esencia más cruda y primitiva del Black Death Metal, creando un sonido tan agresivo y caótico que se convirtió en la base de lo que más tarde se conocería como War Metal. Sin embargo, dentro de toda esta brutalidad había un problema: la banda estaba plagada de tensiones internas. La intensidad con la que vivían su música también se reflejaba en sus relaciones personales, y las diferencias creativas comenzaron a dividir a los miembros. Aunque Bestial Warlust como banda dejaría de existir, algunos de sus miembros continuaron en otros proyectos, manteniendo viva la esencia del caos que habían creado. Si bien en los años 90 el término War Metal aún no estaba del todo definido, Bestial Warlust sentó las bases para el género. Las bandas como Blasphemy y Beherit ya habían mostrado un sonido caótico en el pasado, pero Bestial Warlust llevó ese concepto a otro nivel. La historia de Bestial Warlust es un ejemplo de cómo una banda puede cambiar el rumbo de un género con una existencia breve pero impactante. En solo 3 años de actividad redefinieron el concepto de brutalidad en el metal extremo y dejaron un legado que sigue resonando en la actualidad. Hoy en día la banda sigue estando activa, demostrando que la guerra aún no había terminado, manteniendo viva la esencia brutal y caótica que los convirtió en leyendas del metal extremo. Su regreso ha sido recibido con entusiasmo por los seguidores del War Metal, quienes ven en Bestial Warlust a uno de los pilares fundamentales del género. A pesar del paso del tiempo, su música sigue siendo igual de devastadora que en los años 90.